Gracias a Caroline et à Valérie pour l'organisation de cette journée apasionante et placée sous le signe de l'ubiquité. Je tiens à m'excuser de ne pas être physiquement avec vous, mais je me réjouis d'être là, al mismo tiempo, aquí y allá, en espérant toutefois que mon intervention ne ressemble pas à une allocution de Big Brother à distance. Et j'en profite pour adresser un saludo spécial à mon ami de terrain et de vie, Baptiste Mongis, qui est avec vous, et avec qui donc, nous organisons le séminaire Penser la création contemporaine dans le Cône Sud, auquel vous êtes tous invités à partir de la reprise le 9 décembre prochain. Alors, en ultime préambule, je vous prie d'excuser le caractère en crise de ma présentation. Ce n'est pas un choix thématique par rapport au post-2001. Et j'espère que cette intervention ne sera pas trop lacunaire et décousue. C'est vraiment pour moi un défrichage pour un chapitre de ma thèse à venir et pour lequel il manque encore cruellement un terrain de recherche qui devait avoir lieu en 2020, qui a été interrompu pour des raisons que vous imaginez et qui devrait avoir lieu en 2022. À titre informatif aussi, en raison du caractère bilingue de la journée, je me suis permis de garder les citations du cinéaste en espagnol. Et donc, je naviguerai entre les deux langues. Alors, d'ailleurs, j'aimerais passer à la diapo suivante et je n'y arrive pas. On va le faire comme ça. Donc, commençons avec une citation. Deleuze y Guattari hablaban de un pueblo que falta. Yo me lo apropio y digo imágenes que faltan. En el cine nacional, sin generalizar, se puede hablar de una tendencia estética con elementos muy compatibles aún entre directores diferentes cuando se retrata la villa. En pocas ocasiones se le dio una importancia al ocio o se lo usó solo para alimentar todos los prejuicios horrendos de la sociedad sobre una supuesta vagancia innata de los villeros. Ces mots sont ceux du cinéaste César González, né en 1989, poète dès son plus jeune âge, et premier cinéasta villero, entre guillemets, selon la plupart des médias argentins, et premier cinéasta plebeyo de son temps, selon ses propres mots et la critique apte à saisir les enjeux de son travail. Alors, si depuis les années 90, il n'est plus à démontrer qu'un cinéma du conurbano existe, comme en attestent les prolifiques filmographies de José Celestino Campuzano, originaire de Quilmes, et de Raúl Perrone, incorruptible résident d'Ituzaingó, et leur trajectoire de création a été analysée dans le riche ouvrage dirigé par Andrea Molfetta, Cine Comunitario Argentino, Mapeos, Experiencias y Ensayos, il y a déjà 3 ans. Cependant, la villa est majoritairement restée un angle mort de la fiction contemporaine argentine pour peu que l'on cherche à l'envisager selon un regard et un processus de cinéaste habitant. À cet égard, c'est sans doute le critique argentin indépendant Roger Cosa, en préambule d'un entretien réalisé avec César González, qui a le mieux mis en mots sa situation singulière. Que González haya nacido en una villa porteña, que haya pasado por una correccional de menores y luego por una cárcel, donde se interesó por el cine y la filosofía, y que en la actualidad siga viviendo con su familia en el barrio Carlos Gardel, no le confiere ningún mérito estético para antelación, pero sí determina una perspectiva. Que el propio González haya adoptado el epíteto de cineasta plebeyo indica algo más que una ingeniosa síntesis de su posición. El término plebeyo añade un componente universal que desborda la caracterización del villero y lo sitúa en una historia universal de los desposeídos. Dans son récent ouvrage Le peuple précaire du cinéma contemporain, qui s'attache à un corpus franco-chinois, le chercheur en études cinématographiques Gabriel Bortmeyer énonce: toujours est-il que la mise en scène du peuple par lui-même et sa mise en fable par les gens d'image ou de discours diffèrent quant à leur modalité, et qu'une histoire de ces figures doit prendre en compte ce dédoublement croisant les désirs de ceux qui se veulent peuple et de ceux qui désirent l'exprimer ou le convertir. C'est la raison qui l'amène à distinguer 6 modalités pour parler du peuple, à savoir l'évitement, qui reviendrait à dire qu'il n'existe pas un peuple, mais des peuples, et donc cela impliquerait qu'il n'y ait pas de revendication tangible du fait de cet éclatement. Il y aurait l'éviction, le peuple, faute d'être une notion rigoureuse, ne peut prétendre à devenir une catégorie centrale de la philosophie politique. Il y aurait l'aporie, à savoir le peuple est introuvable. Il y aurait la résorption, donc conférer au mot peuple une définition univoque.
Il y aurait la substitution, cherche à un autre mot, comme par exemple celui de subalterne, comme l'a fait Spivak. Et il y aurait la dialectisation, qui est le parti pris de Bortsmeyer et qui sera le mien, à savoir penser le peuple précaire du cinéma contemporain en considérant, je cite, le peuple comme un état dynamique circulant entre les ententes, qu'il raccorde sans les confondre, car son sens gît dans les tensions mêmes. Et c'est ainsi qu'il prône une subjectivation par le nom de peuple, selon la voie déjà tracée par Jacques Rancière. Donc pour Bordsmeyer, le peuple n'est pas un état donné, mais une construction à la fois rhétorique, figurative et conceptuelle, naissant de polémiques qui en pluralisent les aspects à mesure qu'il est investi par les discours et les images. Alors, si le caractère en friche de ma recherche et le peu de temps accordé ici ne me permettra pas aujourd'hui d'articuler en profondeur ces trois dimensions, je me pencherai davantage sur la transformation historique du peuple cinématographique précaire des Vichas argentines, en pensant le passage d'un régime de visibilité historique discontinu et parcimonieux au projet de cinéma de César González comme une relocalisation et l'expression d'une subjectivité au nom d'une construction collective d'un peuple précaire du XXIe siècle. Alors, si l'on met en tension l'histoire politique du cinéma argentin avec celle du cinéma brésilien, on sera saisi par le contraste entre un enjeu de visibilisation des favelas très précoce, à partir de 1935, à partir d'un film d'Humberto Mauro qui s'appelle Favela dos meus amores, puis avec le cinéma Novo qui va faire de la favela son observatoire privilégié des inégalités sociales. Et donc là, je vous ai mis quelques titres emblématiques des années 60. Comme l'analyse Gonzalo Aguilar dans son ouvrage Más allá del pueblo, Imágenes, indicios y políticas de cine, ce n'est en fait que très peu de temps après la chute du péronisme que vont surgir les premiers regroupements politiques d'habitants des zones autoconstruites et autogérées. Et c'est à ce moment-là que la Vicha va dire son nom en Argentine. Plus précisément, cela va faire suite à la publication du roman de Bernardo Verbitsky, Vicha Miseria también es América, en 1957, et ce mot apparaîtra pour la première fois dans le cinéma argentin un an plus tard, avec Detrás de un largo muro de Lucas Demare. Pour le chercheur argentin Gonzalo Aguilar, l'apparition tardive d'un mot spécifique, doublée d'une certaine permanence en termes de représentation occultée de la Vicha Miseria dans le cinéma national, opère comme une marque de distinction de la culture moderne de Buenos Aires, construite sur une aspiration à retrouver son européanité présumée et désavouant donc ses aspérités latino-américaines les plus dégradantes. Un an plus tard, un an après Detrás de un largo muro, en 1958, donc, le cinéaste David José Cohen, qui deviendra par la suite l'une des figures de référence du cinéma argentin des années 60, filme un court-métrage que vous pouvez voir sur YouTube dans une très mauvaise qualité, d'où la très mauvaise qualité de cette image. Il filme un court-métrage qui s'appelle Buenos Aires, un court-métrage documentaire qui incorporerait les premières images cinématographiques d'une Vicha Miseria en Argentine. Le titre, placé sous le signe de la capitale plutôt que de la stigmatisation de la misère, affirme un caractère de dénoncia, s'adressant prioritairement aux spectateurs de classe moyenne qui ferment les yeux sur les conditions de vie de leurs compatriotes à deux pas de chez eux. L'explosion du nouveau cinéma latino-américain dans les années 60 n'aura de cesse, à travers ses expérimentations cinématographiques, mais aussi des textes manifestes, de questionner les formes cinématographiques à concevoir pour attester des inégalités sociales structurant le continent. Et donc, on peut notamment penser à l'incontournable Manifeste de Santa Fe de Fernando Virri, publié en 1964, 4 ans après Tirredier. Et Fernando Virri concluait qu'il faut disposer une caméra face à la réalité et la documenter le sous-développement. Alors, dans sa recherche, Gonzalo Aguilar signale que c'est à partir de la crise de 2001 que l'on va remarquer l'inclusion des Vichas Miserias dans le paysage cinématographique argentin sous la forme d'une coexistence urbaine avec les zones habitées par la classe moyenne, bien que certains films réitèrent le partage politique et esthétique avec l'idée de cet autre mur. Parmi les films Passe-Muraille réalisés sous les auspices de ce partage, on peut penser à Estrellas de Federico León et Marcos Martínez, qui est tourné dans la Villa de Barracas et qui s'intéresse tout particulièrement au protagoniste, à l'habitant Julio Arrieta, qui est en train d'ouvrir une société de production spécialisée dans le casting vichero, et il cible tout particulièrement les productions de cinéma commercial et publicitaire avec l'idée que par le cinéma de masse, de véritables visages de la Vicha puissent s'incarner à l'écran.
C'est d'ailleurs particulièrement intéressant comment Julio Arrieta lui-même explique cet enjeu face caméra, parce que ce sera en fait l'enjeu principal du cinéma de César González. Je cite donc Arrieta. Sobre la villa se han contado historias de bandas de chicos drogadictos, de miserias humanas, pero nunca se mostró el villero desde el punto de vista de la ficción. Donc, passons à César González, qui a réalisé sa trilogie de la Villa dans le quartier Carlos Gardel, dans la banlieue de Morón. Elle est composée de 3 films, Diagnóstica Esperanza, Que puede un cuerpo, et Atenas. Vous pouvez tous les visionner sur YouTube, comme on a attesté le présent problème technique. Alors, pour vous raconter brièvement les films, dans Diagnóstica Esperanza, plusieurs trajectoires s'articulent, celle d'un vendeur ambulant, d'un enfant de la Villa qui ne rêve que de chanter dans un micro, qui est un vœu qui se réalisera, s'accomplira dans Athénas, et également un homme qui sort de prison, une mère célibataire notamment. Dans Que puede un cuerpo, le film entrelace à nouveau des destins, celui d'un cartonero désillusionné par son honnêteté, 3 amis qui préparent un braquage et un jeune homme qui tente de se convertir en pibe chorro. Athénas raconte quant à lui la sortie de prison de Perséphone et la difficulté de celle-ci à se construire après cet épisode, notamment dans une société où on ne peut rien faire sans tarjeta sube. Accueillie par l'habitante de la Villa où elle vit, qui est jouée par Nazarena Moreno, la mère du cinéaste, Perséphone tente sa chance dans une maison close lugubre et disparaît du film. C'est alors le quartier du film qui prend la suite. Avec ces 3 films, César González ne souhaite pas seulement dépeindre le portrait d'une Villa depuis un point de vue de cinéaste habitant. Il cherche véritablement à susciter une conscience émancipatrice à l'échelle de son quartier, mais aussi en pensant à une nationale villera, idée qu'il met en mots avec l'idée de vicheritude, qui serait une déclinaison de la négritude adaptée à la villa. Je cite González. La villeritud entonces es por un lado desmontar todo ese racismo frente al villero y por otro indagar en cuáles son los elementos culturales particulares y autóctonos de la vida cotidiana en una villa. Es tiempo de presentar qué es lo propio de ser villero, tanto en su sentido negativo, es decir, la estigmatización, el asco con el que te miran, la falta de todo tipo de oportunidades, como así también en lo que hay de positivo. Y ahí podemos mencionar la persistencia de un sentimiento de fraternidad, la algarabía constante reflejada en música que se escucha a alto volumen en la mayoría de los hogares, la solidaridad monetaria o alimenticia ante una mala racha o presente adverso del vecino, los dilemas y problemas familiares que se resuelven de una forma explícita, donde sus habitantes casi no tienen tiempo para darse el lujo de atravesar un enrosque psicológico ante problemas existenciales, sino más bien donde vivir es estar buscando soluciones inmediatas ante problemas de extrema urgencia. Donc, à cet égard, je vous propose qu'on visionne l'extrait d'Athénas, qui est le dernier film de la trilogie de la Villa, qui est sorti en 2019. L'extrait que j'ai choisi intervient peu après le début du film. Il n'est pas représentatif de la manière dont González filme son lieu de vie, entre poétisation et mise en scène de situations au ton picaron. Mais vous allez voir que par le présent extrait, je souhaite vous montrer comment González filme un rapport de classe et un état de vicheritus incarné par sa mère, Nazarena Moreno, lors de l'entretien que vous allez voir. Et je vous conseille de porter tout particulièrement votre attention sur la manière dont, au montage, naît une tension entre plan général et champ contre champ rapproché. Alors, est-ce que ce serait possible? Je vais réessayer une dernière fois, mais je pense que, malheureusement... Est-ce que là, vous entendez du son? Oui. Oui? Ah, mais c'est génial. Bah, je vais vous montrer depuis mon ordinateur, alors. Hop.
Donc là, vous voyez Perséphone. Hola, ¿este es patronato? Sí, acá es. ¿No sabes si lo tengo que anunciar, lo tengo que anotar? ¿Te citaron? Sí. Ah, no, entonces ya te van a llamar. Es por orden de llegar, así que después de que me atienden a mí, seguro te van a atender a vos. Ah, listo. ¿Ya saliste de estar en cana? Sí. ¿Y cuánto le hiciste? 4 y 6. 4 y 6, ¿eh? Ah, una bandita, ¿eh? ¿Dónde estuviste? Una 6. Ah, 6. Sí, tengo conocidas ahí. ¿Y de dónde sos? La Matanza, Puerta de Hierro. ¿Por qué caíste? Por robo de mano armada. Ah. ¿Y a qué le dieron? A un local de ropa ahí en Flores. Qué raro que viniste sola. Porque, viste, cuando uno recién sale, por ahí te acompañan los padres, viste. O son ovejas descarriadas de la familia. ¿Mis padres? Sí, tu papá, tu mamá, qué sé yo. Mis padres murieron. ¿Los dos? Sí. Uy, qué garrón. Disculpa si sabía, no te preguntaba. No pasa nada. ¿No tenés quien te dé una mano, nada? No, el primer día que salí... El primer día que salí de Tancana me ayudó una piba y... Pará, hacemos una cosa, pero que tengas la pesca. Dale, que no tengo todo el día. Y no te vayas. Ah, igual vos tenés que entrar, ¿no? Bueno, cuando entres yo te espero acá y hablamos. Yo te voy a dar una mano, Dale, vos, dale, ¿sabés? gracias. Bueno, contame, Juana, ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana siempre igual. Contame. Fui a buscar trabajo y no conseguí. Me discriminan. Si me quieren tomar me saltan los antecedentes, te cuento. Me discriminan por ser de la villa. No, Juana, Divina pero... mi semana. No, pero yo quiero que me cuentes tus problemas. ¿Cómo estás vos por dentro? ¿Y cómo puedo sentirme? Estoy feliz de la vida. Bueno, no. ¿No sabés Háblame qué bien contenta porque yo que te estoy estoy? hablando bien. No me hables así. Pero vos no me estás preguntando qué problemas tengo. Sí. ¿Y no te termino de Yo te contar quiero qué problemas escuchar. tengo? Yo te escucho, pero vos expresate bien. Hacé el esfuerzo de expresarte bien en este momento. ¿Querés que empiece de vuelta? No seas irónica. Continuemos. Bueno, a ver. Te cuento. Ujú. No consigo trabajo, me discriminan. Si me están por dar un trabajo, me saltan los antecedentes. No, y siempre me con lo dan. mismo, siempre lo mismo. ¿Y pero qué querés que te invente? No te victimices, no te automargines. Todos tenemos problemas y depende de uno solucionarlos, Juana. Depende de uno, Depende de vos si querés solucionarlo o te querés quedar igual. Sí. ¿Cuáles son tus problemas? A ver, ¿cuáles son? Si cambias el modelo del auto, si te vas 2 días menos de vacaciones, No. si te vas a Mar de Plata, si te vas a Pinamar, ¿a dónde carajo te vas? ¿Cuáles son tus problemas? A ver, ¿por qué no me haces un informe donde me puedan dar un Sí, trabajo? Acá lo estoy anotando. ¿Por qué no Se me borran los automargina. antecedentes? Si yo ya cumplí Se mi condena. autovictimiza. ¿Hasta cuándo voy a estar cargando los Victimiza. antecedentes? Yo necesito trabajar. Hasta que cambies tu manera de ser, porque si no cambias tu manera de ser, dudo que puedas conseguir alguna otra posibilidad. Si me hace venir acá para ver. Yo te hago venir acá, yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Sí? Te doy mi tiempo, te doy mi Ay, oído, te caramba, qué escucho, valor, pero tú. vos no te importa, ¿sabes Tu qué? trabajo Te vas es aplastar haciendo. el culo en Te una vas silla, haciendo. ese es tu No, estás trabajo. muy equivocada. Muy equivocada. Yo necesito Si solita, tenés querida. problemas, a mí no me importa. ¿Sabes qué? Anda. Irrespetuosa. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps exactement il me reste. J'imagine 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un peut me dire?
On a décalé, oui, 5-10 minutes. 5 minutes. Ok. Alors, donc j'ai choisi cet extrait pour que vous voyez un peu comment se déroule le jeu d'acteurs non professionnels dans les films de César González, et vous montrer aussi à quel point ils ne sont pas résolus à rester des objets documentaires, mais bien à exprimer un récit, à nouer dialogue, à se positionner face à une forme d'autorité. Ils ont gagné leur droit à être les sujets d'un nouveau peuple de la fiction, rejoint à la fois des scènes de leur quotidien, mais aussi déjouant des places assignées ou un regard porté sur eux. Et alors, j'ai accéléré un petit peu ce que j'avais prévu en vous parlant, peut-être en m'intéressant moins, mais on pourra en reparler dans la discussion, aux ressources matérielles des films de César González. Mais quelque chose qui me semble très important et qui a à voir avec le post-2001, c'est le fait que César González se dise fils du cinéma numérique. Je le cite, fils bâtard peut-être, mais fils quoi qu'il en soit. C'est grâce au numérique que j'existe comme cinéaste, et le fait que l'équipe de ces films a petit à petit grossi, mais qu'au début il était vraiment autodidacte et c'est lui qui faisait pratiquement tout dans la trilogie de la Villa. Et alors, juste pour vous parler d'un autre film de César González, puisque je vous ai dit que César González était le premier cinéaste habitant vichero argentin à avoir réalisé un long métrage de fiction, mais en fait, il en a réalisé 7 à ce jour. Et donc, en parallèle de la réalisation d'Atenas, César González a réalisé un long métrage qui est aussi entre film essai et film expérimental, qui s'appelle Lluvia de Jaulas, où il entremêle les flâneries de son alter ego Alan dans le microcentro de Buenos Aires, avec des réflexions sur son propre quartier, Carlos Gardel, réflexions notamment nourries de films de Pasolini et de penseurs décoloniaux comme Frantz Fanon, je le dis parce qu'ils sont explicitement cités dans la voix off qui parsème le film. Et donc, on peut voir en fait un double élément de subversion dans la composition d'un peuple précaire dans Lluvia de Jaulas. Alors, d'une part, González octroie à Alan ce droit à transiter hors de sa villa natale, sans raison particulière, en effectuant une dérive au sens de Debord, mais cette fois-ci dans une direction inverse, puisque centripète. Et ce contraste ne suscite pas de tension de classe manifeste à l'image, comme cela pouvait être le cas, par exemple, dans Pizza Birra Faso d'Adrián Caetano et Bruno Stagnaro, film emblématique du Nuevo Cine Argentino, comme vous le voyez avec ces deux manières de montrer l'obélisque des corps périphériques en relation avec l'obélisque. Lluvia de Jaulas se positionne en faveur d'une pratique urbaine de l'ocio qui déplace les assignations sociales. D'autre part, César González s'accorde, en tant que cinéaste, la possibilité d'expérimenter avec l'image, le son et le montage, par-delà tout naturalisme, à la recherche d'une beauté plastique, avec sa caméra de basse définition. Et lui-même le dit, il pense que le cinéma peut, voire doit, mais ça c'est son avis, être à la fois d'avant-garde et populaire. Alors, en conclusion, j'aimerais ouvrir quelques pistes de réflexion quant à nos dispositions, à nous, chercheurs français argentinophiles ou chercheurs argentinophiles pas argentins ou travaillant à distance, pour lire et écrire cette histoire d'un peuple précaire du cinéma contemporain. Se pose la question de comment œuvrer à, je cite César González, olfatear la esencia del lugar. C'est une expression qu'il utilise dans son essai El fetichismo de la marginalidad. Donc, comment olfatear la esencia del lugar sans tomber dans le fétichisme de la marginalité. Comment faire pour ne pas réitérer une forme de domination et de marginalisation, que ce soit par une idéalisation aveuglée de cet état d'exception, qui continue à être le cinéma de la vichéritude. Si cette exception dans l'horizon du cinéma argentin contemporain est de fait à valoriser, à interroger, à écrire, comment se prémunir d'une idéalisation qui frelaterait les enjeux politiques de ce cinéma, ou comment se prémunir d'une catégorisation hâtive qui figerait les possibles que ce cinéma porte. Alors, je n'ai évidemment pas de réponse pour résoudre ce problème, qui plus est à des milliers de kilomètres du lieu de vie et de tournage de César González, mais je me demande si une mise en réseau de son cinéma, à savoir donc considérer le cinéma de fiction de cinéastes habitants réalisé selon des processus communautaires, presque de ciné guerrilla, ce ne serait pas déjà un premier pas pour sortir d'une espèce de régime d'exception qui n'en finit pas de marginaliser et de faire que ces films ne sortent pas de leur propre circuit.
En d'autres termes, il s'agit vraiment de l'intégrer à une histoire du cinéma mondial plutôt que de le cantonner à un récit de pratiques alternatives. À cet égard, en février 2022 sera lancée en France par le Centre Pompidou et les ateliers Médicis une cinémathèque idéale des banlieues du monde. Elle sera mise en ligne, il y aura une portée collaborative pour que ça devienne vraiment une filmographie mondiale. Et donc, il ne tient qu'à nous à la faire croître avec des films périphériques, ceux de César González, mais pas seulement. Par ailleurs, dans son prologue à l'essai de César González, El fetichismo de la marginalidad, le chercheur en sciences sociales Esteban Rodríguez Alzueta met en garde contre une attitude qui viserait à s'approprier la pauvreté, à réaliser une forme d'extractivisme culturel pour pouvoir parler de la pauvreté, la filmer, la mettre en image. Donc, transnationale, la question du peuple précaire n'en reste pas moins transclasse. Si le cinéma et la littérature de César González me semblent passionnants en termes d'expérimentation formelle et de lucidité sociopolitique, ainsi qu'en termes de processus de création collective, je ne tiens pas pour autant à défendre une position essentialiste quant au fait que seuls les habitants des Vichas devraient réaliser des fictions depuis les Vichas. Alors, je ne peux évidemment que fulminer face à un film aussi abject qu'Elefante Blanco de Pablo Trapero, qui cherche davantage à placer ses stars qu'à rendre compte d'une situation réelle, film que le Festival de Cannes s'est empressé de programmer dans sa sélection pourtant alternative Un certain regard. C'est un cas extrême, je vous l'accorde. Je pense néanmoins qu'il y a un cercle vertueux en termes de choix esthétiques comme d'éthique de création qui est envisagé pour que les Vichas puissent devenir un lieu de cinéma en partage plutôt que l'espace d'une éternelle scission entre images stigmatisantes et récits internes, en vue que ces habitants passent effectivement del otro lado del muro en termes de visibilité cinématographique, mais également de capacité à eux-mêmes faire image, récit et histoire dans le cinéma argentin contemporain. Pour analyser une partie de mon corpus brésilien contemporain, un terme me semble particulièrement approprié et en résonance avec le cinéma de César González. C'est le mot, la notion c'est avizinhar, qui a été mobilisé par le chercheur brésilien Érico Oliveira de Araújo Lima. C'est avizinhar qui reviendrait à l'idée de devenir voisin, se faire voisin. Et donc, pour Érico Oliveira de Araújo Lima, c'est avizinhar implique d'organiser la rencontre entre deux mondes qui n'avaient encore jamais coexisté. Il s'agit d'un geste constitutif de la vie collective, un geste opérateur de l'écriture filmique, des procédés de mise en scène et du montage. Et donc à Elefante Blanco, on pourrait par exemple opposer un film que vous pouvez aussi voir sur YouTube, qui est Pibe Chorro d'Andrea Testa, qui est un film qui pose plein de questions et plein de problèmes, mais qui est au moins intéressant parce qu'il repart des images médiatiques et il cherche à être à l'écoute d'une pluralité de récits d'un quartier populaire. Alors, peuple précaire placé sous le signe de la dialectique oblige, donc cette proposition d'avoisinement ne peut être pleinement vertueux qu'à condition d'être habité des deux côtés, dans les deux directions. Raccord avec la présentation à venir de Carlos Tello juste après, je ne peux qu'être d'accord avec l'une des dernières déclarations publiques de Lucrecia Martel, « Espero una película villera sobre la clase media argentina ». Et je vous invite au passage d'ailleurs à écouter une discussion passionnante entre Lucrecia Martel et César González qui a lieu en octobre 2018 lors du festival Festifric à La Plata. Depuis hier et jusqu'au 28 novembre a lieu en Argentine et en ligne le Festival International de Cine de Mar del Plata, l'un des plus importants d'Amérique du Sud. C'est la première fois que César González y montre un film, en l'occurrence son 7e long métrage Reloj Soledad. C'est la première fois, de manière générale, qu'il montre l'un de ses films dans un contexte de diffusion aussi prestigieux et favorable sur un plan national comme international. Qu'est-ce que cet événement changera pour ses prochains films? Quelles transformations opéreront chez les spectateurs, critiques, programmateurs et cinéastes présents qui ne connaissaient pas son travail? Le peuple précaire du cinéma argentin contemporain n'a en tout cas pas fini de prendre place. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Claire pour cette présentation très intéressante. Merci aussi de nous avoir permis de faire directement la transition pour passer à la présentation de Carlos Tello, dont le titre est Los cuerpos imprecisos en la mujer sin cabeza de Lucrecia Martel.
Carlos Tello est docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image de l'Université de Paris. Ses recherches et publications portent sur la littérature comparée, contemporaine et le cinéma, principalement dans une perspective post-humaniste, ainsi que sur la littérature et le cinéma en Amérique latine et en Espagne. Enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est Créteil, il est également programmateur de films. Merci. Je pense qu'il y avait un double. Non, ok. Merci Valérie, merci Caroline pour l'organisation. Je vais commencer tout de suite. Voilà, donc vous voyez mon titre. Hein. Ojalá fuera lo inaudito. Ah bon, ma communication est en espagnol. Je le ferai en espagnol. J'avais oublié, j'allais me lancer à parler en français. Alors, ojalá fuera lo inaudito. Hein. Es una frase que tomo de otra película de Lucrecia Martel, su última película que se llama Zama. Si tenemos tiempo, voy a explicarles un poco por qué la elección de este título. Les muestro rápidamente el plan de la comunicación. Bueno, comencemos de inmediato. La mujer sin cabeza, 2008, tercer largometraje de la directora argentina Lucrecia Martel, es la historia de algunos días en la vida de Verónica, Vero, interpretada por María Oneto, quien, al inicio de la película, luego de haber cambiado el color de su cabello, percuta algo con su coche. Un chico que jugaba en la carretera, un perro, tal vez. A partir de ese accidente, a los 5 minutos de iniciada la película, asistimos al derrumbe de la realidad del personaje, o más precisamente, al derrumbe de su percepción de la realidad y de su propia vida. Si los hombres a su alrededor insisten en calmarla y en que se trata simplemente de un perro, mataste a un perro, dicen y repiten para convencerla, al final no se conocerá la verdad de esos hechos, y es que para Lucrecia Martel la cuestión importante no está allí, sino en la reacción de Vero ante la posibilidad de haber matado a un chico pobre, a un indígena. La mujer sin cabeza presenta una construcción binaria, dialéctica. Así, posee 2 centros de interés fundados, el primero sobre la desaparición y la invisibilidad de uno o varios cuerpos, y el segundo sobre la presencia y la visibilidad, pero también la mutilación de otros cuerpos. Las razones y las implicaciones de esas ausencias-presencias son de orden político y social. Sin embargo, y aunque estrechamente ligadas a la historia reciente de la Argentina, no se limitan a ella. De esta manera, menos que un estudio sobre la representación de lo político referencial a partir de la mujer sin cabeza, esta comunicación propone el análisis de los aspectos formales y técnicos empleados por Lucrecia Martel, que contienen y expresan su reflexión sobre una encarnación de las categorías sociales, étnicas y de género en la mujer sin cabeza. En suma, sobre las formas políticas de la representación, que para la directora son igualmente formas políticas de hacer cine. La segunda secuencia de la película muestra a Vero, rubia, rodeada de sus amigas y familiares. En la última escena se nos presenta con el cabello negro y la vemos reunirse una vez más con un grupo de amigos y familiares que son sobre todo miembros de su misma clase social. Con un gesto de despreocupación y queriendo dejar atrás lo que pasó, Vero transforma el accidente en un momento desagradable, pero ya superado. La historia de la película tiene lugar al final de los años 1990, lo que significa unos 15 años después del final de la dictadura, pero también antes de la crisis económica de 1998, periodo entonces de políticas neoliberales. De esta manera, la culpa, la responsabilidad, el traumatismo, la amnesia y el olvido, todos temas de la postdictadura, son igualmente temas centrales de la película. Quisiera rápidamente, y con el fin de completar el contexto referencial con uno artístico, cinematográfico, evocar un cierto número de referencias que pienso pueden ayudarnos a situar en la historia del cine el personaje principal de la mujer sin cabeza y, por extensión, la relación que tiene con los otros. Podemos evocar rápidamente el personaje interpretado por Kim Novak en Vértigo, de Hitchcock. Es una mujer que es manipulada por al menos 2 hombres. Vemos transformaciones físicas sobre esta mujer. Se altera el color de su cabello, su forma física, etc. Es una mujer que está muerta y viva al mismo tiempo. Es una mujer que es 2 mujeres. Podemos evocar también el caso de Mónica Vitti en Il Deserto Rosso de Antonioni.
Una mujer completamente alienada, incapaz de comunicarse, incapaz de hablar. Eso es un poco el tema de la mayoría de películas de Antonioni, la imposibilidad de comunicarse. Otro ejemplo bastante importante para el cine de Lucrecia Martel es el rol de Gina Rowlands en A Woman Under the Influence. Además del parecido físico entre los dos personajes, que es bastante fuerte, está el hecho de que esta vez esta mujer alienada sí se expresa, pero de una manera bastante torpe, bastante brutal. Ella escupe, grita, araña, pero no logra articular claramente lo que vive. Otro ejemplo podría ser la película de Lynch, Mulholland Drive, donde hay una mujer rubia y una mujer morena que de alguna manera son una sola mujer. Dos mujeres también cortadas de su posibilidad finalmente de comprender y sobre todo con el peso importante del pasado y de la imposibilidad de acceder a la memoria. Un triple ejemplo para terminar podría ser, por una parte, Hanna Schygulla en El matrimonio de María Braun, de Fassbinder, Bárbara Zukova en Lola, también de Fassbinder, y Russell Sage en El secreto de Verónica Voss. Esas tres películas constituyen la trilogía alemana de Fassbinder y de alguna manera cada una de esas películas, o más bien cada una de esas mujeres, es una representación metafórica de Alemania. Uno podría pensar que el papel de María de Vero en la película de Lucrecia Martel es también una suerte de representación metafórica de la Argentina. Para terminar, un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero van a ver en qué consiste. Yo pienso en Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Ustedes saben, en esta película hay un grupo de burgueses que intenta cenar, intenta comer todo el tiempo y hay interrupciones cada vez y no logran comer. Bueno, en algún momento finalmente están todos sentados, van a comer y de un golpe se abre un rideau, ¿cómo es que un día un rideau de ya? Una cortina, merci. Y los personajes se descubren en una pieza de teatro. Uno de los personajes dice entonces, completamente en pánico, je ne connais pas le texte. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. La forma, el fondo. El primer aspecto que resalta en La mujer sin cabeza es el formato de exposición de la película. Rodada en 35 milímetros, las imágenes han sido comprimidas al momento de la toma para ser luego estiradas al momento de la proyección. Ese proceso de anamorfosis y desanamorfosis, inventado en los años 50 en Estados Unidos, es el CinemaScope. El resultado aquí es un ratio de 2.35. La consecuencia más importante de esa elección, en La mujer sin cabeza, está ligada a otra elección, el encuadre. En esta imagen, por ejemplo, Vero se encierra en el cuarto de baño porque ha oído que su esposo, Marcos, acaba de volver a casa. El accidente es aún demasiado reciente y ella prefiere evitar todo contacto. Lo que la cámara muestra son, a la izquierda, el reflejo del pecho y la parte inferior del rostro de Vero. A la derecha, por transparencia, la mitad izquierda del rostro de su esposo. Al centro del cuadro, el espacio que los separa. A la izquierda el muro y a la derecha la puerta. El efecto de separación entre los dos personajes es así reforzado por el reflejo, transparencia, el interior-exterior, la textura lisa, el vaho, el azulejo, la madera, pero también por una importante distancia física entre los dos, permitida por el ratio del formato. Un segundo ejemplo, en esta imagen Vero es rodeada por dos mujeres de su familia, su hermana y su sobrina Candita. Las dos tocan la cabeza de Vero, la peinan, pasan delante y detrás de ella. La cámara permanece fija y las mujeres entran y salen del cuadro, por la izquierda o por la derecha. Sin embargo, el encuadre impide ver sus caras, incluso cuando ellas hablan. El sonido de sus voces parece así provenir de un fuera de campo y no pertenecer a esos cuerpos, cortados, mutilados y presentados como pedazos. Una forma de extrañeza se instala y viene a insistir sobre el sentimiento de perplejidad de Vero, quien, a lo largo de toda la película, parece no conocer su rol o haber olvidado sus líneas. Je ne connais pas le texte, en la comedia de la vida cotidiana. Como consecuencia de esas dos elecciones, el formato en CinemaScope y el encuadre, resulta igualmente un tipo particular de profundidad. Una imagen profunda pero plana
que cuando se trata de un personaje o de un objeto en primer plano, hace borroso, flu, lo que se encuentra detrás de él. A lo anterior se añade el hecho de que casi toda la totalidad de la película acompaña a Vero de muy cerca. Ella está casi siempre en la imagen y en primer plano, dejando para los otros o bien un espacio marginal a su lado, pero sus cuerpos serán cortados, o bien un espacio más grande detrás, pero en ese caso serán borrosos. Es entonces la proximidad física de los otros personajes con Vero lo que determinará el carácter de su aparición. En esta imagen, el hombre detrás de Vero es un jardinero, un empleado de la casa. Él no pertenece a su clase social. Es un proletario, un indígena, un marginal, según el mundo de Vero. Él será, por lo tanto, borroso. Su cuerpo, aunque encuadrado en un plano americano, es vago, confuso, vaporoso, flotante. Ese jardinero tiene entonces las características menos de una persona concreta que aquellas de una aparición o incluso de un fantasma. Los fantasmas. En la película, varios personajes que comparten la clase social del jardinero son igualmente mostrados bajo esas condiciones. Ellos confirman la brecha social que separa los dos mundos que el accidente ha brutalmente hecho chocar, o más exactamente, el carácter artificial de esa brecha. En otras palabras, esos personajes, pobres e indígenas, que circulan cerca de Vero, no son realmente lejanos. Son ellos quienes preparan la comida, quienes limpian la casa, quienes transportan los objetos pesados, quienes lavan, quienes abren las puertas, pero también quienes masajean su cuerpo cansado. Ellos acompañan a su madre vieja y enferma. Ellos, en suma, hacen posible el funcionamiento del mundo en el que Vero habita. Esos personajes borrosos, fantasmagóricos, son así omnipresentes a la vez que son ausentes. Presentes en sus funciones y ausentes en su especificidad. Presentes en tanto herramientas y ausentes en tanto personalidades. Y es justamente esa ambivalencia entre la presencia y la ausencia, pero sobre todo el poder de Vero y los suyos de controlar la aparición y por extensión la existencia de esos cuerpos otros, lo que se manifiesta en esta frase de la madre de Vero. Son espantos, no los mires y se van. A esas siluetas, a esos cuerpos negados por la mirada exterior y desposeídos de su realidad concreta e individual, se añade otro tipo de fantasmas, esta vez cuya existencia no es sincrónica y paralela, sino diacrónica. Son aquellos evocados por la dictadura militar. En esta escena, las mujeres de la familia se han reunido alrededor de un video filmado a la ocasión del matrimonio de la hermana de Vero. A la profundidad del campo ya comentada, se añade aquí la aparición de personajes a través de una pantalla. Una vez más, se trata de siluetas, de imágenes vagas de las cuales se adivinan los contornos. Para el espectador es imposible identificar los rostros, así como parece imposible identificar a la víctima del accidente en el coche, así como parece imposible identificar a las víctimas de la dictadura. Las mujeres evocan, sin embargo, algunos nombres de personas que distinguen en el video. El de Marcos, esposo de Vero, el de Juan Manuel, amante de Vero y esposo de su hermana, pero también el de Monseñor Pérez, arzobispo de Salta entre 1964 y 1984. Aquel que en el futuro referencial tratará de locas a las madres de la Plaza de Mayo. De esta manera, frente a la máquina productora de recuerdos, que es el cassette de video, las mujeres de la película introducen ese otro tipo de cuerpo ausente, a la vez que se sitúan por ese mismo gesto en una categoría bien definida. Las mujeres, los hombres. Si bien las fechas parecen corresponder, para este grupo de personajes femeninos, el pasado evocado en la película no es el de la dictadura, sino el de un matrimonio, el de un momento que ha sido grabado y que se puede y se quiere reproducir cuando se desee. Es una fiesta. Vero, su madre, su hermana, Candita, la empleada de la casa, todas ellas están frente a la televisión. Todas miran las imágenes, todas se sitúan así como espectadoras. Ese rol de las que miran, de las que observan, pero que no intervienen, se constata igualmente en esta otra escena, donde se ve prácticamente al mismo grupo de mujeres que pasa en un coche delante del lugar en el que se ha encontrado el cuerpo muerto de un joven, tal vez aquel matado por Vero.
El coche disminuye su velocidad. Ellas miran a través de la ventanilla como si miraran una pantalla. Una de ellas baja la ventanilla y pregunta a un hombre que mira la escena de más cerca qué es lo que pasa. Pero rápidamente otra pide que la cierren. Mamá, cierra la ventana porque entra un olor inmundo. Ese olor inmundo proviene seguramente del lugar, pero tal vez también del hombre interrogado. Uno de esos fantasmas, a veces útiles, a veces indeseables, o tal vez también de esta historia que despierta recuerdos, encontrar un cuerpo en un río, o tal vez también de todo este asunto de Vero y la posibilidad de su responsabilidad en una muerte. En cualquier caso, las mujeres permanecen en el coche y no se involucran en la resolución del misterio. Esa será la tarea de los hombres. Son efectivamente ellos quienes organizan y quienes construyen el discurso oficial, quienes reescriben la historia. Son ellos quienes, a pesar de no haber presenciado la escena del accidente, explican los hechos a Vero. Son ellos quienes van a reparar el coche, hacer las llamadas, hacer desaparecer las pistas. En cualquier caso, las mujeres permanecen en el coche y no se involucran en la resolución del misterio. Esa será la tarea de los hombres. Son efectivamente ellos quienes organizan y quienes construyen el discurso oficial, quienes reescriben la historia. Son ellos quienes, a pesar de no haber presenciado la escena del accidente, explican los hechos a Vero. Son ellos quienes van a reparar el coche, hacer las llamadas, hacer desaparecer las pistas y las huellas que podrían incriminar a Vero. Esos hombres, 3 en total, son el esposo, el amante y el hermano de Vero. Pero el encuadre, los fuera de campo y sobre todo sus relaciones con Vero, ellos la besan, la tocan, la aplastan, hacen que sea a veces difícil diferenciarlos. Ellos no se presentan realmente como personalidades individuales, sino como una presencia masculina que protege y que tranquiliza a la vez que infantiliza. En esta imagen, Vero está en el centro del cuadro, se encuentra entre su esposo y su amante, pero más que estar protegida, parece prisionera. Cortada en las partes superior e inferior por el rigor del formato y rodeada a la izquierda y a la derecha por la presencia de los hombres, a Vero no le queda un centímetro para escaparse. El cuerpo social es difuminado, no sin reprimir y mutilar a su vez los cuerpos femeninos. Conclusión. La mujer sin cabeza es así una mujer que pierde la cabeza, y eso de 3 maneras. La primera, porque parece que no logra volver a encontrar su lugar en la sociedad ni al seno de su familia después del episodio traumático del accidente. La segunda, más profunda, porque parece constatar que su cabeza, finalmente, no le pertenece realmente y que ello, lejos de ser un problema, significa un alivio, la ligereza de la irresponsabilidad. La tercera, literal, porque el encuadre insiste en mostrar su cuerpo mutilado. Otros elementos de la película podrían ser evocados para comprender las relaciones entre los cuerpos y lo político. Por ejemplo, la inhibición familiar de la sexualidad de Candita, evidentemente atraída por las mujeres, o bien, y sobre todo, este momento terrible a la mitad de la película. Voilà, je vais vous montrer un extrait de 2 minutes. No hay agua. ¿Está bien? Ya vuelvo.
tardes. Vero llora delante de un empleado en un gimnasio. El hombre va a buscar una botella de agua, la acompaña, le habla. Para calmarla, vierte agua sobre su cabeza. Es como un bautizo, un momento de perdón, una manera simbólica de limpiar sus pecados, sus culpas. Pero Vero, una vez ha retomado sus fuerzas, se pone sus lentes de sol y le dirige un glacial buenas tardes. Esos lentes que convierten en falsos a los otros, que generan una distancia, son como la ventanilla del coche, como la pantalla de televisión, como el espacio social entre dos clases que parece en esta escena, y eso se confirma al final de la película para el personaje de Vero, son una brecha insondable, insuperable. Al final de la película, entonces, Vero tiene su cabello oscuro. Le preguntan si es su color original y ella responde, ya no me acuerdo. Sin embargo, todo el mundo aprueba este nuevo color. Ella puede continuar. Je vous remercie. Pues muchas gracias, Carlos, por esta linda presentación entrecortada, pero perfecta en el formato. Vamos a seguir con la presentación de Matías David López, que se titula Pensar el post-2001 en la Argentina, activismos culturales después de la revuelta. Entonces, oui, je continue en français pour la présentation. Donc, Matías David López est docteur en communication, diplômé de l'Université nationale de La Plata, où il y est également professeur en communication sociale, lauréat d'une bourse postdoctorale du CONICET. Ses recherches sont à la croisée de plusieurs champs disciplinaires appartenant aux sciences sociales. Il travaille sur les différentes formes d'appropriation de l'espace urbain et des enjeux de création liés aux pratiques culturelles et artistiques contemporaines. Pues te escuchamos, Matías. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Carolina Barelli. Estuve escuchando las diferentes mesas que fueron pasando, así que una jornada muy interesante. Justo ahora se cortó internet en mi casa, así que estoy con los datos del celular. Así que puede fallar esta presentación. Disculpas en todo caso, pero bueno. Venía inestable la internet y recién ahí se acaba de caer, por eso, bueno, eso. Así que voy a presentar una presentación digital que armé. Ustedes me dirán si se puede ver. A ver, o si no está ya todo. Y si no, comento y... Vamos en todo caso. Bueno, igual yo se las compartí también a las organizadoras, así que... A ver ahí. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Ah, no, acá sí, allá no. Cette fois-ci, c'est pas moi. Hein, oh non! Ah, c'est tombé, ouais. En fait, c'est maintenant ma connexion de datos móviles instable. Bueno, ¿arranco? 2 minutos que hemos perdido la conexión, pero no sé ¿Qué te parece si giramos directamente la pantalla? Y así... no, ya está. Ya está, perfecto. Mira, ya, vamos. Ya está funcionando. Te escuchamos. Genial. Perdón. Bueno. Acá también tenemos problemas de conexión. Sí. Bueno, repito, bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas. La verdad que muy alentador escuchar diferentes trabajos sobre bueno, buena parte de la realidad argentina y de las diferentes producciones y prácticas culturales y artísticas que acá habitan. Así que gracias por el interés y por la invitación. Bueno, brevemente les cuento un poco, digamos, quizás el porqué de esta invitación y de esta presentación. Yo vengo investigando hace varios años ya sobre diferentes prácticas culturales que se producen y se realizan más que nada acá en la Ciudad de La Plata, donde yo vivo. Por eso siempre cuando pongo a veces la Argentina en las presentaciones, siempre me agarra como un poco de no sé, o de cierto pudor tal vez para, digamos, por no hablar por cosas que, digamos,
que suceden en una localidad específica y llevarlas a un plano nacional, ¿no? Eso a veces también me genera un poco también de interrogantes, por lo menos. Bueno, este es como un resumen que armé de la presentación. Dice, esta ponencia intenta presentar una serie de reflexiones críticas sobre el 2001 argentino y las resonancias en la actualidad. En particular me voy a posar sobre algunas prácticas culturales emergentes, surgidas en las últimas 2 décadas, estas 2 décadas desde el 2001 para acá, en las cuales se suele denominar dentro de lo que sería el ámbito académico y también dentro de a veces del ámbito de estas prácticas como activismo artístico. El propósito es reconocer algunas continuidades y mutaciones en las dinámicas culturales. Bien, ¿qué es el 2001? Puse el 2001 somos nosotros, es como una referencia a una estampa que circuló por el verano del 2002. Primero es interesante pensar que el 2001 no es solamente una temporalidad, aunque también lo es, no es solamente un recorte o una cronología de hechos, aunque también se puede datar de esa manera. Y me interesaba una reflexión que hizo hace poco Diego Sturlack en varias jornadas que se están haciendo en la Argentina, en el ámbito académico y también en el ámbito militante con respecto a repensar ese 2001, que también se están haciendo aquí en la Argentina. Bueno, él en una intervención planteaba que la historia de las crisis también es la historia de las insurrecciones, y un poco el 2001 argentino tuvo de las dos cosas, ¿no? Tuvo de crisis y de revuelta, tuvo incertidumbre y tuvo rebelión popular, y tuvo también muchos sueños incumplidos, muchas ambivalencias, como todo proceso o acontecimiento político y social que sucede, ¿no? Entonces, el 2001 voy a definirlo, si quiere, como un acontecimiento, un proceso más allá de lo, como decía recién, de un año o una temporalidad, como un laboratorio sensible de nuevos pensamientos y la actualización de prácticas instituyentes, ¿no? ¿Qué prácticas instituyentes que habilitaron una nueva imaginación política, ¿no? Como categoría que también se utilizó mucho para poder pensar esos momentos, que habilitó o impulsó un repertorio colectivo de respuestas, de resistencias, también de ambivalencias, como decía yo. Sturlack también dice algo interesante, que muchos sostenemos también, que esta idea de que no hubo un solo 2001, ¿no? Que hubo muchos 2001, porque se produjo en diferentes territorios, no solo en la ciudad de Buenos Aires, quizás fue un epicentro donde más se documentó, donde más se posaron las cámaras, pero después, cuando se hacen unas relecturas y unas reconstrucciones sobre el 2001, uno puede dar cuenta que hubo muchos territorios también donde sucedieron esas revueltas y también esas represiones, ¿no? Y también porque hay muchos 2001 porque no se puede cerrar ni en un sentido, ni en un discurso único que encorsete o que clausure los acontecimientos que sí sucedieron, ¿no? Básicamente porque fue, si se quiere, con entre comillas, con este laboratorio de nuevos pensamientos y activaciones políticas, es imposible de cerrar solamente en una definición. Incluso pensando en esas nociones que se construyeron al calor de esas luchas, algunos hablaban de contrapoder, otros de rebelión popular, otros de argentinazo, ¿no? Otros de revuelta, incluso algunos se aventuraron en llamarlo como una apertura de un momento revolucionario, ¿no? Digo, con los cánones más clásicos si se quiere, de la izquierda, ¿no? Pero bueno, ¿qué posibilidades abrió, ¿no? Esa es un poco una pregunta que genera el 2001, ¿no? Y una posibilidad es que abrió un campo de resonancias cognitivas y discursivas, porque habilitó zonas de intersección y de articulaciones novedosas, de contaminaciones, de conversaciones, ¿no? De cruces y de intersecciones de sujetos que antes no tenían quizás habilitada la palabra para hablar y para enunciarse políticamente, ¿no?
es, ahí sí, si se quiere, un campo de experimentación de contrapoderes, de poder popular, o de diferentes categorías en uso de esos momentos para pensar esa revuelta. Ahí yo no adhiero, si quiere, a ninguna. Si quiere, digamos, sí me interesa quizás más la idea de contrapoder o de nuevo protagonismo social, pero han sido nociones que se han tironeado, que se han jalonado en diferentes lugares y que no hay ninguna que pueda absorber por todo eso que allí sucedió. Y después me interesa pensar qué pasó post-2001, ¿no? Y ahí también hay lecturas diferentes. Yo adhiero quizá un poco más a la idea de que lo que vino después, de unos años después, en parte es una instancia de normalización política, ¿no? De si hubo un momento de florecimiento de formas de conocimiento y de elaboración de pensamiento y de prácticas en la lucha, después vino también formas de normalización y de restauración básicamente del sistema de representación política clásica. Yendo a lo que me interesa también abordar con respecto a estos activismos, bueno, como una especie de síntesis de algunas cuestiones, dice, lo que puse como síntesis es la producción y circulación de imágenes, visualidades, instalaciones y performances ligadas a la protesta social, ha sido denominada frecuentemente con la categoría de activismo artístico. También artivismo, arte activista, o prácticas artístico-políticas, o arte de acción. Y aquí también yo me siento bastante incómodo con estas categorías. En mi tesis doctoral usé otras, es más, discutí bastantes estas categorías. No solamente porque en el estudio un poco más etnográfico que yo hice, eran, por lo menos en la Ciudad de La Plata, ¿no? Eran categorías que no eran del todo utilizadas. Sí se utilizaba tal vez la palabra a veces activismo artístico, a veces más la idea de acción política, y en otros casos la idea más de usar estrategias de comunicación, ¿no? Con una intención clara de incluso alejarse de estas discusiones o de insertarse en estos debates de una manera donde no utilizar o donde todo el tiempo correrse de las categorías que en la academia se iban generando por esos años, ¿no? Años 2005, 2006, 2007, hasta 2010, 2011, ¿no? Digamos, en ese post-2001 que se empezaron a crear un montón de proyectos de investigación, de artículos sobre estas prácticas, por lo menos lo que pude datar en la Ciudad de La Plata era un corrimiento o cierta incomodidad con esas categorías. Por lo menos en algunos colectivos o algunos actores, ¿no? Esa articulación entonces y desborde, tanto de recursos, producciones y prácticas artísticas, o no artísticas tal vez, ¿no? Con la acción política, han producido en parte, dentro del campo del arte, una rediscusión sobre ciertos cánones del arte, una creación, ahí es donde más me interesa a mí, donde más yo me poso, sobre nuevas gramáticas, y también formas de renovación dentro del campo académico de los estudios que analizan los vínculos entre arte y política y sobre estética y política. A su vez en la Argentina también, estas dinámicas artísticas, comunicacionales, culturales en sentido amplio tal vez, se han relacionado también con el análisis más sociológico de los nuevos movimientos sociales o del nuevo ciclo de protestas, y que algunos han denominado como nuevo protagonismo social. Yendo a la categoría de activismo artístico o arte artista en puntual, bueno, acá no me voy a detener mucho, porque bueno, es algo que tal vez ya varios y varias han dado y más. Hay ciertas categorías en uso. Está la propuesta por Ana Longonix, esta idea también es una categoría en uso porque ella también ve también lo complejo de, si se quiere, acotar digamos, prácticas muy diversas dentro de una categorización más propia, si se quiere, de la teoría o de la historia del arte. Pero bueno, ella genera una categoría que es esta idea de que son producciones y acciones muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición o incidir de alguna forma en el territorio de lo político.
También están los aportes que hace Nina Felshins y también Expósito, Vidal y demás, cuando hablan también de que recuperan dos cosas, ¿no? Tomar el cuerpo y generar una materialidad débil. Y también, algo importante que estos autores también mencionan, generar prácticas, incluso por fuera de la idea de autonomía del arte, ¿no? Digamos, no es una cuestión nueva, ¿no? La crítica a la autonomía del arte por fuera de otras esferas o mundos de la vida, pero bueno, ellos lo retoman con esta idea de, bueno, de que el activismo artístico es una apuesta fuerte con respecto a esto y una discusión, también un disenso contra los poderes más consolidados o fácticos. Yendo a qué es lo que, las prácticas que más se analizaron dentro del campo académico con respecto a estas prácticas que sucedían en el 2001 y previo al 2001, son, si se quiere, 4 grupos que acontecieron en la ciudad de Buenos Aires y que muchas veces se los expandió como un reconocimiento de lo que sucedía en la Argentina, ¿no? Hablo del grupo de arte callejero, hablo de Art de Arte, que aquí no traje imágenes del grupo, del taller de serigrafía popular, y del grupo Etcétera, y también de, en todo caso, un colectivo, digamos, hermano, si se quiere, que es la Internacional Errorista. La Internacional Errorista o Etcétera y el grupo de arte callejero siguen hasta la actualidad. El taller de serigrafía popular no sigue como colectivo, sí los integrantes son, algunos son artistas reconocidos dentro del arte contemporáneo. Bueno, quizás en todo caso la observación más crítica es cómo hacia los estudios que se hicieron sobre estos prácticas y colectivos, tiene que ver más que nada con la idea de quizás que se limitó como cierto sentido común académico, que muchas de esas prácticas, digamos, o amplificarlas como las prácticas que sucedían en la Argentina, cuando muchas veces acontecían solamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que varios intentamos también reconstruir esos años y esas prácticas a partir de lo que sucedía en otros territorios. Bueno, algunas características y dimensiones para poder pensar estas prácticas activistas, y también en todo caso donde vamos a interrogar acá si pertenecen o no al campo del arte, bueno, tiene que ver con algunas que aquí expreso, no son todas, pero que creo que pueden ser algunas de las más importantes. Primero que son que con estas prácticas hay una proliferación de proyectos colaborativos, es decir, nuevas formas de asociatividad, de formas de construir y de hacer en red, ligados a nociones comunes que van a estar muy fuertemente ligadas también a los colectivos políticos que sucedían en aquel entonces, que tienen que ver con la horizontalidad y con la autogestión. Otra con que amplían la gestación de nuevas sensibilidades y de repertorios de la protesta, esto ya un poco ya lo comenté, la idea de cómo han construido nuevas gramáticas resistentes, y donde, y aquí creo que también tiene que ver mucho con el tema de la mesa, la recuperación o la toma de la palabra de actores nuevos o que no estaban validados hasta ese momento para hablar, ¿no? Entonces aquí hay una conjugación entre acción colectiva y acción política muy interesante. Otra cuestión o característica es el uso de herramientas y de medios de comunicación. Internet, radio, televisión, luego después las redes sociales van a ser como apuestas por el uso de dispositivos y de lenguajes propios de la comunicación. Esta es una de las cuestiones por las que me generan interrogantes para utilizar o no la categoría de activismo artístico, y si no es una categoría también a veces limitada. La otra que son prácticas sensibles a lo que acontece en sus territorios, ¿no? Ahí hay una mirada situada y local por intentos de articular con el territorio, sea con movimientos sociales, con colectivos territoriales y demás, ¿no? Acá hay una idea de producción fuerte del espacio, ¿no? Y una ocupación
también cuando muchas de esas gramáticas se desarrollan, de intervenir en lo público produciendo espacio urbano, ¿no? Pensando no solamente en un espacio concebido, sino en un espacio de lo practicado. Ahí es donde resuenan cuestiones que tienen que ver con Henry Lefebvre, con Manuel Delgado también. Aquí también, otra cuestión, la posición de distancia o de cercanía, en realidad, con la institución arte. Lo pongo entre comillas porque también es así como se ha mencionado algunas veces. Y acá lo pongo también como pregunta, ¿no? Más allá del mundo del arte y del campo artístico, ¿no? Se construyó, digamos, dentro de algunos colectivos, una mirada como en contrapunto, ¿no? Entre acción política o institución artística, ¿no? Que después va a ser bastante quizás relativizada, o que es una discusión que no digo que haya quedado invalidada, pero sí que a lo largo de los años quizás fue perdiendo fuerza. Se han construido algunos matices con respecto a eso, o incluso ha habido más encuentros. Por ejemplo, hoy podemos encontrar dentro del espacio de memoria Haroldo Conti, actualmente, hoy en Buenos Aires, una muestra retrospectiva sobre gran parte de estos colectivos. Ahí sí, con un intento, creo que de mirada un poco más federal, de reconocer también colectivos y de prácticas que acontecían en otros territorios más allá de Buenos Aires. Bueno, esta fue una cuestión también, no parte agua tanto en los colectivos, sino sí más que nada en las reflexiones, ¿no? Si es o no arte, ¿no? O si son militancias que desde estrategias creativas de comunicación política o de comunicación a secas, ¿no? Ahí hubo un contrapunto entre oposición, convivencia, incomodidad, acercamiento, relación con el arte conceptual y con el arte contemporáneo. Porque básicamente lo que muchos también intentaron reconocer es que ya desde el arte conceptual de los años 60 y 70 en la Argentina había articulaciones con el campo o con la esfera de lo no artístico, ¿no? Con la incorporación de discursos, de actores, de la vida real, entre comillas, que no eran propios del discurso o del lenguaje o de la institución arte, que fueron llevados o incorporados dentro del lenguaje del arte. Y por último, la idea de integración, participación y conversación por sobre la idea del objeto producto, ¿no? Aquí, digamos, una apuesta por construir comunidad, y aquí radica otra de las tensiones con respecto a la idea de cómo llevar una conversación, una participación, una integración colectiva entre artistas y no artistas, entre militantes y no militantes, hacia el espacio de lo museable, hacia las ideas de exhibición, ¿no? Y aquí hubo en algún momento alguna crítica hacia la penalización de este tipo de prácticas que, digo yo, hoy pueden ser bastante relativizadas. ¿Qué me interesa a mí traerles aquí también, digamos? Ya que no quiero analizar estas prácticas bastante datadas con respecto al 2001, me interesa en algún tipo de otras prácticas que han sido parte, creo, de las resonancias del 2001 en términos de cuestionamiento de la representación política tradicional y aquí me interesa, en algunas de estas acciones, buscar o intentar activar nuevos tipos de prácticas más allá, por ejemplo, de la estética militante. Esta es un colectivo que duró un poquito más de 3 años, o 3 años, aquí en la Ciudad de La Plata, que intentó activar ya en esos años, donde estaban recién proliferando algunas redes sociales como Facebook, intentó articular un uso heterogéneo de dispositivos entre la web y la calle, y cómo configurar ahí interrogantes sobre lo público, ¿no? Entre lo urbano y lo virtual. Aquí este colectivo, Luli, intentó generar esas interrogaciones a partir de prácticas concretas. El uso de una acción, si quiere, más tradicional, como puede ser el muro
la calle, es la imagen que está abajo, pero que era una imagen de la calle que te direccionaba a que tenías que entrar a una aplicación de Facebook, ¿no? Esto es porque hicieron varias aplicaciones, en 3 aplicaciones, durante 2 años, y donde, digo, lo interesante era que el muro de la calle te direccionaba a ir a Internet, ¿no? O sea, era digamos, casi una propuesta de entrar a Internet, en este caso a una red social en particular, para completar o entender más, incluso, sobre esa intervención. Otros colectivos que sucedían y que acontecieron por esos años en la Ciudad de La Plata fue el colectivo Siempre, un colectivo que desde sus definiciones buscaba articular danza y acción política, y también, como Luli, también se insertó en algunos debates con respecto a activismo artístico o no. Digo, Luli, sabiendo de esos debates, pensó que, o definió de una manera plástica, móvil, a sus acciones como estrategias de comunicación. ¿Mm? Saliéndose de cualquier idea de encorsetarse dentro del activismo artístico, ellos y ellas y ellas buscaron impregnarle a sus acciones otro tipo de conceptos precarios en uso, siempre. El colectivo Siempre articuló la idea del cuerpo como dispositivo de exploración expresiva y como estrategia de construcción de memoria. Una forma de, en todo caso, visibilizar las ausencias. Dentro de sus activaciones, que fueron algunas que tienen que ver con la performance y con la danza, algunas bien propias de la danza, si quiere, y otras más con la performance colectiva, por ejemplo, una invitación a la gente a movilizarse de un lado a otro de la ciudad, a levantar esas pancartas con el rostro de Jorge Julio López, un desaparecido en democracia, que era testigo de los juicios contra los genocidas, y que tuvo una doble desaparición, ¿no? Una desaparición durante la dictadura, como detenido desaparecido, y luego después uno de los que pudo recobrar la libertad, y después, en los 2000, un testigo que luego fue desaparecido y que aún permanece desaparecido. Bueno, el colectivo Siempre entonces buscó articular entonces esas formas colectivas de hacer aparecer o hacer visible las ausencias, ¿no? López como un desaparecido. En la primera intervención que después dio pie a el colectivo era una intervención que se llamó Siempre, que se desarrolló en la Facultad de Bellas Artes, en ese momento, de La Plata, en el 2006, en el que se rememoraba las ausencias desde los cuerpos presentes. Y por último, un colectivo mucho más actual, Sí, Matías, tiene que ver ya con... Disculpa Sí. que te interrumpa, si puedes ir hacia la conclusión en un Sí, ratito, por favor. sí, ya cierro en un minuto. Vale. Y el colectivo Las Amandas, que es un colectivo que articula ya más la idea de artivismo, ellos sí asumen la idea de artivismo, cruzando teatro contemporáneo o teatro espontáneo con el teatro de los oprimidos en las intervenciones en el espacio público, ¿no? Y aquí utilizan o recuperan muchas de las gramáticas del feminismo, de los feminismos más contemporáneos, para activar sus acciones en el espacio público de la Ciudad de La Plata. Cierro. ¿Cómo pensar esos activismos y el 2001 en el escenario actual? Cierro con varias preguntas. ¿Cuál es la actualidad del 2001 en las escenas de nuestro presente? ¿Cómo se clausuró o bloqueó el debate sobre las formas de organización y sobre la imaginación política abierto en el 2001 hacia, quizás, formas de normalización o de reinstalación del sistema representativo tradicional? ¿Cómo pensar el 2001 en la actualidad, signada por las derechas manifestantes, que es lo que vemos en los últimos años en la Argentina,
que vienen ocupando el espacio urbano y también posicionándose dentro del debate público. ¿Estamos en presencia del 2001 de los movimientos reaccionarios? Es una pregunta. Yendo hacia los activismos culturales o artísticos, ¿cuál es la vitalidad en nuestra contemporaneidad de este tipo de prácticas culturales activistas? ¿Qué formas renovadas de ritualizar el espacio urbano podemos reconocer? ¿Cómo se interviene, interfiere y se produce lo público desde las intervenciones culturales y activistas? Por último, ¿qué lugar ocupan las redes virtuales en la producción y ampliación de estos activismos? Referencias bibliográficas que tomé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Matías. Vamos a pasar al momento de preguntas. Quería confirmar primero si sigue acá Claire. Ah, fantástico. Sí. Sabe todo el retraso que hemos tomado. Vamos a tomar nuestro tiempo de preguntas. No sé si para mí ya está bien. No sé si en el público hay preguntas o si bueno, en el público primero y después yo tendré algunas preguntas individuales o en grupo, pero sí, te lo acerco al final o te acercas. Sí, muchas gracias a los tres por las ponencias muy interesantes. Y yo tenía una pregunta para ti, Matías, porque en un momento has hablado de una tensión que existe entre acción política e institución artística, pero me preguntaba si desde el 2001 o incluso desde 1983 hasta hoy hubo, al contrario, un interés progresivo de las instituciones por esas nuevas prácticas, si hubo algún cambio hasta hoy, hasta el 2021, un reconocimiento progresivo, sí, o un interés por parte de estas instituciones, o si nada ha cambiado. Gracias. Bueno, interesante y complejo de responder. Ha habido, sí, algunas, digamos, intereses, como decías vos, de las instituciones del arte por estas prácticas de intervención. Sí, en esa muestra que digo, que ahora les puedo pasar el link por si alguno va a estar en la Argentina o está en la Argentina, para recorrer esa muestra. Ha habido otras retrospectivas, cuando fueron los 10 años también, en el gobierno en ese momento de Kirchner, de Cristina Kirchner. Hubo también algunas muestras, incluso ahí también en el espacio público, eran ahí, por ejemplo, de imágenes del 2001, o sea, imágenes de lo que se conoce a veces como el PAR, ¿no? 19 y 20 de diciembre, sobre imágenes de la represión y de la movilización. También hubo ahí varias exposiciones. Esa fue interesante porque también una exposición en el espacio público. En una calle había como paneles gigantes que mostraban imágenes de aquellos sucesos. Hubo también algunas publicaciones con respecto a esto, incluso publicaciones del Estado. Hubo también participación de algunos artistas o algunos colectivos en la Bienal de San Pablo del 2006. Hubo también participaciones en Kassel del 2004, si no me equivoco, de algunos colectivos. Esas dos instancias, la de Kassel y la de Bienal de San Pablo, fueron las que se generaron un poco de ruido en relación a la bienalización de este tipo de prácticas, ¿no? Digamos, pero fueron más que nada discusiones, si quieren, más sectoriales o propias de algunos colectivos, también porque las discusiones también dentro de la academia también se daban al calor de las prácticas de los colectivos, ¿no? Son a veces muchas cosas que no van escindidas, o que a veces se escinden, pero a veces también
se reúnen, y yendo, digamos, si uno piensa desde el 2001 para acá, sí hubo una recuperación, si se quiere, por lo menos de algunos relatos con respecto al 2001. Creo que hay intentos también de sistematizar, de hacer algún tipo de revisión dentro del campo del arte o dentro de las instituciones artísticas sobre los sucesos del 2001, y porque también, y eso es importante, en esa post-crisis también se generaron nuevos colectivos y nuevas formas de producir arte. Creo que si bien no es nuevo, o no era nuevo, la idea de la producción colaborativa, sí fue, creo que, un nuevo impulso a ese tipo de prácticas, ¿no? De dejar por un poco de lado a la idea del artista individual y proponer y promover acciones colectivas e incluso acciones anónimas, porque muchas de estas acciones son nombradas como colectivas y muchas, incluso otras, han sido anónimas, o sea, promovidas por colectivos, pero donde lo importante era la acción o el contexto de la acción, y no tanto quién la impulsaba, ¿no? Ahí creo que hay una renovación de ese tipo de prácticas. Y bueno, si uno hace en todo caso, entonces, un raconto de lo que ha sucedido con las instituciones del arte para pensar el 2001, sí hubo un reconocimiento, y hubo, digamos, algunas apuestas dentro de las instituciones del arte para recuperar, documentar y datar los sucesos del 2001 y las prácticas artísticas que allí sucedieron. Vale, gracias. No sé si tenemos otras preguntas. Luciana. Sí, esperen que voy a prender la cámara, así nos miramos. Hola, Matías. Tengo un comentario que también va con una pregunta, que es que a mí me parece interesante esa pregunta que vos hacías sobre cómo definir las prácticas o por las categorías a usar para definir las prácticas que observás, porque creo que me parece interesante eso, porque creo que nos ayuda, o no, a veces, a la manera en que observamos y a las preguntas que le hacemos a ese texto, imagen que observamos. Entonces, la pregunta por la estética y la política y sus vínculos, que yo la tengo también presente, a mí me interesa en general como expandirla más allá del activismo artístico, porque siento que, por ejemplo, cuando observo protestas sociales o activismos callejeros, que es quizá lo que yo estoy intentando mirar también, siento que esa idea de activismo artístico me queda corta para todas las otras formas de elaboración de esa presencia pública o de esa presencia en el espacio urbano. Entonces, si hay una pregunta en el comentario, es consultarte un poco por cómo ves vos, o cómo es que considerás que esa categoría de activismo artístico puede ser restrictiva, al menos en el caso de tu investigación, de tu estudio. Bien. Primero porque yo me posiciono al momento de investigar con un intento a veces de generar cierta etnografía, si se quiere, de las prácticas. No siempre me ha salido, y no siempre lo he intentado, pero hay una mirada un poco más etnográfica. Entonces, y también de escucha de las prácticas, de la escucha de lo que ellos han discutido en sus acciones mientras las hacían, y en sus reflexiones posteriores en las entrevistas que yo les he realizado. Entonces, al menos aquí, el ciclo que se construyó como medio como canon con respecto a lo que acontecía en las prácticas activistas de activismo cultural o artístico en la Argentina, en ese momento, en La Plata sucedían otras cosas. Porque mientras se hablaba de binalización de las prácticas del taller de serigrafía popular, de arte, de Argentina Arde y Arde Arte después, del GAC y demás, en La Plata sucedía todo lo contrario, había una ebullición de este tipo de prácticas. Y no había ni por casualidad la idea de binalización. E incluso después hubo una muestra en el Museo de Arte y Memoria acá en La Plata,
curada en parte por Magdi, por una amiga, con una colega que hizo este libro, Magdalena, en el año 2010, si no me equivoco, y muchos de estos colectivos participaron, y en todo caso fue interesante también sus intervenciones ahí, sabiendo de toda esta discusión sobre la bienalización. Algunos colectivos quisieron participar, otros no, pero digo, digamos, y también es entonces, por un lado, por la búsqueda de los propios discursos nativos, si se quiere, y también por la impronta desde donde yo me paro. Yo no me paro tanto desde la historia del arte, o de la crítica de arte, o desde la teoría del arte, no solamente porque no es mi campo específico, sino porque, bueno, porque me paro desde otros lados, me paro más desde los estudios de comunicación y ciudad, desde las etnografías urbanas, y entonces me posiciono más provocativamente en esas discusiones, con respecto al activismo artístico o no. Así que son esos dos tándem. Buscar seguir las prácticas y los discursos que se construyeron en ese momento sobre las prácticas, que a veces incorporan o no la idea o la categoría de activismo artístico, como mostré recién. Las chicas y las mujeres de las Amandas lo toman como propio. Toman ellas dicen que hacen ellas activismo artístico. Y otros colectivos no. Y en todo caso, después, el posicionamiento más como investigador, en el que busco otros campos de acción y de intervención. Vale. Bueno, entonces quizás puedo seguir. Tenía un par de preguntas para Claire y Carlos. Bueno, también para Matías, pero voy a intentar avanzar un poco. Para Claire y Carlos era en cuanto a la recepción general de este tipo de películas muy distintas. Y después, Carlos, preguntarte si entendí bien, entonces podemos considerar que en la Mujer sin cabeza, ambientada en los años 90, quizás nos puede dar un poco una lectura, una clave de análisis o de comprensión de la realidad actual. Sí, no, o sea, me confirmarás o no. Y después, sí, si tienes tiempo para darnos algunos datos sobre Sama, lo habías hablado, no sé si vamos a poder hacerlo. Y bueno, sigo. Y Claire, era algo también un poco más puntual, donde hablaste de la experimentación sobre el sonido y yo tengo un recuerdo en particular de la primera parte de Diagnóstico Esperanza, y me llamó realmente la atención, realmente primera parte de la película con música de fondo de un estilo bastante en contraste en cuanto a un poco de música clásica y tal. Y pues este experimento con el sonido me parece que no aparece en las otras 12 obras de la trilogía. No sé si quieres darnos algunas informaciones sobre esta evolución en cuanto a este recurso. Entonces, no sé quién quiere empezar. Vas-y, Claire. No, vas-y, parce que Matías a aussi une pregunta para mí, entonces por ahí como voy a acumular las preguntas y hacer una respuesta one shot para facilitar los intercambios. Ok, bueno, me preguntas si en La Mujer sin Cabeza hay una reflexión sobre la actualidad, más bien, el hecho de que se sitúe en los años 90. Sí. Yo creo que lo que intenta hacer, lo que logra hacer Lucrecia Martel es difícil hacer cine en Argentina en esos años. La película es del 2008 y hay como dos tendencias que caen de su peso. O se hace una película más sobre la dictadura y con una especie de relación hacia la memoria y el pasado, etcétera, y todas las otras palabras que se añaden, o se hace una película sobre la crisis económica. Logra no hacer ni la una ni la otra, y para eso pues utiliza entonces este gesto cronológico de mostrarnos, darnos apenas suficientes indicios para que sepamos que no es la época de la dictadura, no es la época post-crisis, pero tampoco nos da fechas exactas y tal. Yo creo que hay un afán
universal, entre comillas, bastante, porque igual es la Argentina, igual es Salta, bueno, hay unos elementos concretos, pero yo creo que lo que no quiere hacer es circunscribir de manera demasiado fuerte lo que muestra a una época concreta, y es por eso que también yo decía al principio, más allá de una reflexión sobre lo referencial, yo lo que propongo es, y yo creo que es lo que le interesa a Lucrecia Martel, es mirar cómo el cine, por su técnica y su forma, puede expresar unos ciertos contenidos. Voilà. Gracias. Claire. No sé si sería más cómodo que Matías haga su pregunta Sí. también, así ya somos Vale. todos y ganamos tiempo. Gracias, Matías, por preguntar, y felicitaciones a Carlos y Matías por sus presentaciones muy interesantes. Qué lástima no tener más tiempo, pero bueno, ya vamos. Te escucho, Matías. Sí, quería preguntarte si conoces, digamos, algunos debates muy actuales, muy recientes, candentes en relación al pobre o a la pobreza y sus acciones políticas, o los pobres y la política, en relación a un debate que se armó entre César González y Mayra Arena. Es muy reciente, hace unos meses recién, pero bueno, son dos miradas desde los sectores populares, miradas como contrapuestas con respecto a cómo representar, cómo mostrar y qué acciones pueden tomar los pobres en este contexto. Es un debate muy interesante, un debate abierto, ¿no? Digamos, no hay respuestas, porque son contrapuntos interesantes que está bueno relevar, nada, para ver si conocías también eso, o para que lo incorpores en todo caso dentro de tus análisis. Bueno, muchísimas gracias, Matías, porque de hecho, vergüenza mía, no conozco este debate, me atrasé mucho en la redacción de mi tesis y últimamente no estaba escribiendo sobre el cine de César González, así que me reenchufé para esta presentación, y muchas gracias porque lo voy a tomar en cuenta, y de cualquier forma tengo que actualizar todo porque pasan muchas cosas muy rápidamente en la práctica de César González, que es muy activo, entonces hay que actualizarse todo el tiempo, y lo haré en el momento de redacción. Y para responder a las dos primeras preguntas sobre la recepción general de las películas de César González, como todavía no hice la parte campo de mi tesis, no tengo los datos suficientes para responder de forma precisa. Puedo más hablar de la circulación de sus películas, que pasaron en contextos bastante independientes. Se estrenó Atenas, por ejemplo, en una sala de cine, porque se sumó al proceso de producción la productora independiente Pensar con las Manos, lo que permitió obtener un subsidio del Inca y después como ayudar a que tenga una distribución en una sala de cine de Buenos Aires. Y como lo comentaba en mi conclusión, con el Festival de Cine de Mar del Plata ahora mismo, va a ser como la primera vez que una película de César González como tiene una difusión de amplitud internacional de esta forma. Y sobre la experimentación sonora, muy interesante lo que comentaste. De hecho es como algo menos presente en Atenas, mismo si hay unas secuencias que juegan bastante con este aspecto, y que una parte de la música de Atenas está compuesta por César González mismo. Pero en Lluvia de Jaulas es una experimentación general, es como realmente una película de impresiones, de collage, de montaje de imagen y de sonido, y hay muchos juegos entre una música que fue como especialmente compuesta por la película, por un colaborador de César González, me olvidé el nombre, y eso, entonces como creo que Lluvia de Jaulas es como realmente la película en la cual él experimenta lo más profundamente y de la forma más sorprendente, que sea por el lado del sonido, de la imagen, y claro, del montaje, que sea montaje de imagen o de sonido.